¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga mucho. Hemos llegado a la lección número 10. Estamos ya cerca de concluir el trimestre donde la lección nos ha venido enseñando acerca de el libro de Josué. Gracias a Dios han sido lecciones importantísimas las que hemos podido aprender, y hoy llegamos al punto donde vamos a estudiar la tipología que se utiliza en el libro de Josué, particularmente en la persona de Josué, para compararlo con Josué. Fue la figura que se utilizó muchas veces para compararlo con personajes, y eso es lo que hace la tipología, que toma cosas, personajes, eventos, experiencias del pasado para traerlas y enseñarnos cosas del presente o del futuro. Para ello vamos a ir a la Biblia, al texto que la lección ha aplicado para esta semana, y está en Primera de Corintios capítulo 10 y el verso número 11. Vamos a leer la escritura para poder tener el concepto básico a qué se refiere la lección durante la semana que está concluyendo. Dice Primera de Corintios 10:11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Imagínate que las experiencias antiguas son consideradas o son tomadas para que nosotros podamos sacar lecciones, dice, a los que han llegado a los últimos días. Y nosotros prácticamente estamos desde 1844 entramos al periodo de los últimos días, donde hay un anuncio importante que entregarle al mundo, un mensaje que nosotros debemos de compartir, que debemos de experimentar, que debemos de vivir. Y las lecciones del pasado tenemos que traerlas al presente para poder nosotros sacar las lecciones que nos puedan ayudar para poder vivir nuestra vida cristiana y nuestra experiencia con el Señor Jesucristo. Ahora, debo decirles que los autores del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento, utilizaron muchas figuras del Antiguo Testamento para poder dar detalles o explicar algunas cosas que tuvieron que enfrentar ellos o que vivieron ellos en el Nuevo Testamento. Tomar algo del pasado, del Antiguo Testamento, para compararlo con algo del presente, a eso se le llama tipología, porque hay un tipo, y ese tipo es lo que se toma como figura, que es sombra, es una imagen que la proyecta lo que es original, y está el antitipo. Anti quiere decir que anteriormente ha sido anunciado o ha sido prefigurado, hay una imagen ya, es el antitipo. Entonces los antitipos que aparecen en el Nuevo Testamento fueron tipificados en el Antiguo Testamento. Entonces allá están los tipos, y luego tenemos al futuro, o hasta el Nuevo Testamento, o todavía el presente, o al futuro, tenemos los antitipos. De hecho, Jesús, cuando se refirió a Juan el Bautista, él dijo: este es el Elías que había de venir. Él está tipificando, porque hubo un Elías ya que había quedado en el pasado, pero él lo está tomando como tipo de el ministerio que estaba desarrollando Juan el Bautista. Y así los escritores del Nuevo Testamento utilizaron mucho esa figura
utilizaron las experiencias del pasado o del Antiguo Testamento para referirse a experiencias ya en el Nuevo Testamento, pues para poder brindar una explicación más clara, más fácil, más comprensible, porque la gente estaba identificada con las cosas del pasado, con los personajes del pasado, que pasaron a ser en el Nuevo Testamento, pues pasaron a ser tipos. Y en el Nuevo Testamento, pues ya nos aparecen los antitipos. Así es que, pues la lección nos ha traído o nos ha enseñado algunos tipos y antitipos para que nosotros podamos aprender que los escritores en el Nuevo Testamento, cuando utilizaron esta tipología, lo hicieron precisamente para demostrar que habían cosas allá en el pasado que estaban prefigurando o estaban señalando a algo que venía al futuro. Por ejemplo, se nos ha hablado del santuario, se nos ha hablado del cordero, que el cordero pues es utilizado como tipo de un antitipo que es Jesús. Incluso la lección pues dice que Josué es tipificado con el ministerio de Moisés, pero también que es tipificado con el ministerio de Jesús. Josué es considerado un tipo de Jesús y Jesús pues es el antitipo. Mira que en el nombre hay coincidencia, porque en el nombre pues el nombre de Jesús pues que es Yeshua, es el mismo significado que tenía el nombre de Josué. Pero no solamente es el nombre, sino que es la experiencia. Incluso la lección también tipifica a Josué con cada uno de nosotros. Es decir, que Josué también fue un tipo de los creyentes. Al final, mira, toda la experiencia que pasó en la conquista que dirigió Josué, son experiencias que podemos tomarlas como tipo de la experiencia que nosotros tenemos que vivir, porque nosotros también tenemos que conquistar. Nosotros queremos conquistar la vida eterna, nosotros queremos conquistar el reino de los cielos. Pues de esa conquista, nosotros, la lección nos enseña que de esa conquista también tenemos que aprender esas importantes lecciones para poder también coronarnos con la victoria, poder conquistar, así como estos hombres en el pasado que fueron utilizados como tipos, estas experiencias que fueron utilizados como tipos, y pues nosotros nos venimos a convertir en antitipos, porque hay experiencias que ya ocurrieron, y dice el apóstol San Pablo, que quedaron registradas para tipificar, para ejemplificar cosas que nosotros hoy tenemos que pasar o que estamos pasando. Entonces, por eso es que todo eso tenemos que aprenderlo nosotros, para que en base a la experiencia que ellos tuvieron, cómo superaron todo, cómo hicieron las cosas, así nosotros también podamos tratar de hacer las cosas bien, para que nosotros podamos tener los mismos resultados. O sea, los resultados, por ejemplo, David es utilizado bastante como un tipo de un antitipo, y ese antitipo pues es Jesús. Y el éxito de David no consistió en una vida perfecta, porque uno dice, es que los tipos, al compararlos con un antitipo, por ejemplo en el caso de David, compararle con Jesús, pues quiere decir que su vida fue tan perfecta como la de Cristo. No, porque los tipos solo son figuras. Su vida estuvo lejos de ser una vida perfecta, pero la Biblia lo registra como un hombre que tenía un corazón como el corazón de Dios. Ahora, ¿dónde estaba entonces el secreto? Porque esos tipos lograron asirse con una buena victoria. Ellos salieron bien, resultaron bien. Porque después, cuando vemos el listado de la galería de la fe allá en el libro de Hebreos, aparecen varios nombres que por supuesto que una junta en la actualidad pues los discrimina a todos. Mira,
esas vidas no fueron perfectas. No pasarían el examen de una junta. Pero en la galería de la fe, ahí están. Porque algunas veces nuestro ojo es distinto que el ojo de Dios. Nosotros vemos distinto de cómo Dios veía. Entonces Dios toma a David en las Escrituras y lo pone como un tipo del antitipo que es Jesús. Entonces, y aunque sus vidas no fueron perfectas, pero de qué manera estos personajes tipificaron cosas futuras, cosas que ocurrirían después. Es precisamente porque la tipología tiene tres fases o tres formas en que la podemos nosotros ver. Y una de ellas es una fase cristológica, donde se toman las experiencias o los personajes que tuvieron alguna situación que iba a vivir después nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay un salmo que dice: me rodearon los perros, repartieron mis vestiduras. Y eso se cumplió en Cristo Jesús. Son comentarios, son escritos inspirados. Y eso es lo lindo, porque mira, eso significa ver los tipos en el Antiguo Testamento y ver los antitipos en el Nuevo Testamento. Significa que quien estuvo dirigiendo la obra de las Sagradas Escrituras o fue el conductor directo de la palabra de Dios que se formó a través de siglos y siglos, pues fue el mismo autor, el Espíritu Santo, que dirigió ahí en el pasado, en el Nuevo Testamento, las experiencias de los tipos y las trajo las utilizó de ejemplo, y que se cumplieron con los antitipos ya en el Nuevo Testamento, porque se cumplieron exactamente como quedaron tipificadas allá en el Antiguo Testamento. Hay varias cosas que dice la Biblia que iban a ocurrir y que se cumplieron con el Mesías. Pero no solo con el Mesías. Mira que hay cosas que dice que pasaron los israelitas, y los israelitas tipifican al pueblo de Dios, son un tipo del pueblo de Dios, y el antitipo pues pasa a ser la iglesia en la actualidad. Y esas experiencias que ellos tuvieron, hay muchas experiencias que han de vivirse y han de cumplirse en los días de la actualidad. Así es que los tipos nos enseñaron lecciones que para los antitipos tienen un cumplimiento específico en un momento específico. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender. Por supuesto que no todas las cosas son un tipo, porque mira, hay cosas que si nosotros ponemos a decir, bueno, esto es tipo de aquello, este es tipo del otro, este es tipo del otro, y no somos cuidadosos, podemos tomar una enseñanza que no esté correcta, que no esté adecuada. Y si nosotros tomamos una enseñanza y decimos, este es tipo de la iglesia del futuro, pero esa enseñanza no es un tipo, es algo para el momento, que no tipificaba nada para el futuro, pero nosotros lo traemos al futuro como un tipo, y queremos convertir ese antitipo y tomar el modelo del tipo a algo que no es. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo utilizamos los tipos. Los apóstoles o los escritores en el Nuevo Testamento tuvieron cuidado de traer figuras del Antiguo Testamento para utilizarlas en el Nuevo Testamento, pero fueron bastante cuidadosos, especialmente el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, el mismo Señor Jesucristo, que utilizó bastante la tipología de Isaías, y entonces bastantes cosas que trajeron, pero ellos fueron muy cuidadosos. Nosotros también debemos de aprender a utilizar la tipología, porque no todo lo que está en el Antiguo Testamento es un tipo. Eso debemos de dejarlo, maestros, a cada alumno en cada clase, debemos dejarlo bien claro. No todo lo que esté en el pasado es tipo de un antitipo, porque hay cosas que fueron para ese momento, para esa época. No todo se puede tomar literal y decir, bueno, esto pasó aquí, es lo que va a pasar allá. No,
Hay cosas que sí, hay experiencias que sí. Hay personas que fueron tipificadas ahí en el Antiguo Testamento, pero no todo es un tipo. En el Antiguo Testamento no todo podemos tomarlo como un tipo para traerlo al Nuevo Testamento o para traerlo a la actualidad. Porque si nosotros hacemos eso, podemos distorsionar o tomar una dirección o un rumbo equivocado, y así podemos también enseñarle a los demás. Entonces la tipología en su fase cristológica toma elementos del Antiguo Testamento para traerlos y revelar su cumplimiento ya en el Nuevo Testamento, que se cumplen en la persona o en el ministerio de Cristo Jesús. Esa es la fase cristológica, que se cumplen en Cristo. Pero también tiene una fase escatológica, que es la que se cumple, los eventos que se cumplen en un tiempo y en un espacio determinado. Y también tiene una fase, dice la lección, que los tipos y antitipos tienen también una fase eclesiológica. ¿Qué tiene que ver esa fase eclesiológica? Es las experiencias del pueblo, de la nación de Israel, de nuestros primeros padres, ahí en el jardín del Edén, y que representan al pueblo de Dios y que deben o son traídas al presente, fueron traídas al Nuevo Testamento, al presente, y también son llevadas hacia el futuro. Esa es la fase pues eclesiológica, porque tiene que ver con la iglesia. Eclos, que tiene que ver con la relación entre el pueblo o el hombre y Dios, la iglesia y Dios. Israel pues allá representa la iglesia de Dios. En el Nuevo Testamento ya hay una iglesia cristiana, y esa iglesia pues hay tipos ahí en el Antiguo Testamento que se refieren ya a la iglesia como antitipo. Así es que pues esas cosas son figuras. Ahí en la lección del martes nos hablaba de Josué, que era figura tipológica con Moisés, porque su ministerio fue un ministerio de paciencia, fue un ministerio de gran responsabilidad, y entonces también es utilizada su figura, también comparada con Moisés, pero también ahí tenemos un antitipo, pues que más o menos es el fuerte o el grueso de la lección, que es donde habla del verdadero Josué, ya en el día miércoles, el verdadero Josué como antitipo. Mira, ya hemos hablado de que Josué pues es comparado, es tomado como tipo de Jesús. Hay un punto allá en el Antiguo Testamento donde se mira la experiencia del sumo sacerdote Josué, y nosotros sabemos que el sumo sacerdote pues es Cristo Jesús, pero Josué en su vida, en su espiritualidad, él demostró los rasgos, muchos rasgos que el Señor Jesucristo pues en su ministerio, en su vida, los vio cumplirse o que se cumplieron con él. Así es que por eso es utilizado este personaje como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, está lejos de hacer una comparación corporal, física o espiritual, porque mira, pues con Jesús no se puede comparar un ser humano. Juan hace una tipología, porque Juan dice, cuando mira a Jesús, dice, he aquí el Cordero, pero él no se refiere a rasgos físicos, ¿verdad? Porque no se pueden comparar, no hay una comparación con el Señor Jesucristo, pero lo que Juan está queriendo decir es que el Cordero que había en el Antiguo Testamento, el Cordero que se sacrificaba, era un tipo, estaba representando a Jesús. Él quería llamar la atención, porque mira, la tipología es relacionar algo con lo que ya el ser humano está familiarizado, con algo desconocido.
presentar esa figura conocida, comparándola con algo conocido, para poder hacer más fácil la interpretación. El cordero era algo con lo que los judíos estaban familiarizados, porque todos los días venían al templo, venían al santuario, venían a hacer holocausto, a presentar sacrificio. Así es que ellos estaban completamente familiarizados con el cordero. Así es que Juan, esa figura con la que ellos están familiarizados, ellos la traen. Mira, Jesús utilizó mucho la figura de Abraham, porque los judíos o sus oyentes estaban familiarizados con la vida de fe del patriarca. Pero él quería enseñarles a través de eso, que ellos, en lo que ellos estaban bien familiarizados, enseñarles lecciones prácticas y distintas en el ministerio y en la vida de él. Así es que él utilizó esas figuras conocidas para presentarles algo nuevo, algo nuevo para ellos, porque eso no era nuevo. El plan de salvación no era nuevo, nunca ha sido nuevo, porque desde el Génesis está registrado el plan de salvación, como Dios iba a hacer el plan para salvar a la humanidad. Porque mira, no crea que estudiar cada una de las lecciones que hemos venido estudiando, no crea que solo tienen un fin informativo, que nos van a informar. Ya nos informaron lo de la repartición de las tierras, ya estudiamos las lecciones pasadas cómo se reparte la tierra, cómo se debe de cuidar la tierra, cómo conservar la tierra, cómo pelear la guerra, cómo confiar en las promesas. Todo eso lo hemos estudiado, pero el fin de las lecciones no es solo informarnos, no. El fin de las lecciones es que conozcamos nosotros el plan de salvación, porque en cada lección se deja reflejado el plan de salvación. Y mira qué lindo, porque la lección ya en el día jueves dice Josué y nosotros. Mira, ¿cómo es que Josué alcanzó la victoria? Porque ese es un tipo de Moisés, de Jesús, de los cristianos, de nosotros. Si vamos a utilizarlo como tipo, hay que aprender cómo es que él logró conquistar. Y eso tenemos que hacer nosotros. Si vamos a identificarnos como antitipo, eso debemos de hacer. Y hay cositas que la lección nos ha enseñado de Josué. Y es que, número 1, Josué era un hombre valiente. Sabes que en el reino de los cielos hay que ser valiente. Y hay que ser valiente porque hay que enfrentar mucha oposición. Porque generalmente lo que abunda son los cobardes. Es que miren, eso siempre ha sido así. En el pueblo de Israel lo que abundaban eran los cobardes. En la iglesia lo que abunda son los cobardes. Y los cobardes son los que no aceptan desafíos. Los cobardes son los que siempre tienen una excusa. Los cobardes son los que se posesionan en una buena posición. Pero los cobardes no tuvieran problema con los valientes. Pero el problema es que cuando los valientes se levantan, dejan expuestos a los cobardes. Cuando los espías regresaron con el informe, ellos dieron un mal informe. Y si Josué y Caleb no hubieran dicho nada, sí, es cierto, está complicado eso, y hubieran permanecido sentaditos, no hubiera pasado nada. Pero como ellos se levantaron, el pueblo se revolvió. Entró en rebelión. ¿Por qué? Porque ahí estaban los cobardes. Y a los cobardes no les gusta quedar expuestos, porque cuando el valiente se levanta, deja expuestos a los cobardes. Los que tienen excusa, los que tienen pretexto, los que tienen miedo.
Y el valiente, cuando toma los desafíos, los deja expuestos. Y cuando los deja expuestos, empiezan a criticar, a cuestionar, a condenar, a juzgar. Mira, yo te voy a decir algo. Yo cumplí 35 años de estar predicando el evangelio. Y llegamos a todos los lugares, a todas las iglesias. Plantamos iglesias, hicimos grupos, hicimos pequeñas congregaciones. Pero siempre aceptamos el desafío. Yo desde que me uní al cuerpo de Cristo, en cierta ocasión, cuando estaba nuevito, la primera vez que había sido nombrado líder de la iglesia, líder de la pequeña congregación, la primera vez en la primera reunión, nos dijeron, hay desafíos porque hay que ganar almas, hay que trabajar para el reino de los cielos. Y estábamos todos los líderes. Y entonces dijeron, el desafío que nos lanzaron la administración en ese tiempo, estoy hablando de los años 90. Mira, si no eres tú el que vas, ¿quién va a ir? Porque a tu lado solo hay cobardes. Y si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Porque la energía la tienes hoy. Mira, yo tomé para mí esas palabras y las tomé para mí porque yo tenía 19 años. Completamente fuerte de articulaciones, fuerte de todo el sistema, con defensas, con un organismo pues para guerrear bastante. Así es que pues yo tomé las palabras para mí, acepté el desafío y nos levantamos. Pero muchos pasaron durante esos 35 años dando siempre oposición. Porque hay muchos tienen miedo. Tienen miedo, pero tienen buenas posesiones. Ocupan buenos lugares, pero tienen miedo. Y todos tenemos miedo porque uno tiene miedo. Tiene miedo. Hay desafíos, hay retos que a uno le dan miedo. Mira, a mí cuando me mandaron por primera vez a un grupo, a un lugar donde solamente se han bautizado 4 personas, nos dijeron, pues acepta el desafío. Tienes que ir a hacer una iglesia. Y empezamos a manejar la pequeña congregación, después el grupo, después la iglesia. Y eso, pues hoy en el presente es distinto porque hay una gran congregación. Pero hay que ser valiente. Y Josué, por eso es tipo de ese antitipo tan especial que es Cristo Jesús. Porque fue muy valiente. Y número 2, Josué nunca se rindió. Tan fuerte fue su fe que mandó detener el sol, amigo. Hay que respetar a Josué. Yo sé que hemos estudiado mucho, hemos hablado mucho de Moisés, y han escrito libros de Moisés, historias de Moisés, cánticos de Moisés, porque hasta hay un canto para los niños que dice, esta canastita era de Moisés. Pero Josué no fue un personaje pequeño. Tipificó a Cristo Jesús. Así es que él no se rindió jamás. No hay que rendirse. No hay que rendirse. Siempre van a haber desafíos. Siempre van a haber obstáculos. Siempre va a haber oposición porque siempre vamos a estar rodeados de cobardes. Y siempre va a haber oposición. Pero no debemos rendirnos. Mira, en los últimos días van a haber muchos que la mayoría, pues por supuesto que son cobardes, la mayoría van a abandonar la fe y van a entregar a sus hermanos. Pero tú sé valiente. Tú no te rindas. Ve con Jesús hasta el final. Tenemos que ir con Jesús hasta el final. Como lo hizo Pablo, porque si no, ¿cómo vamos a decir, he peleado la buena batalla? He acabado la carrera. Tenemos que ir hasta el final. Y número 3. Y no por ser el número 3 es la menos importante, porque la lección dice que Josué confió siempre
en las promesas de Dios. Ahí está el éxito, las promesas de Dios. Si nosotros logramos confiar en las promesas, vamos a poder tener la victoria, como la tuvo Josué, como la tuvo David, como la tuvo Pablo, por confiar en las promesas, porque el poder no está en ti, el poder no está en mí, la fuerza y la capacidad no están en mí, están en Dios. Por eso yo debo de confiar en Dios. Cuando nosotros iniciamos nuestros canales de YouTube, tenemos 3 canales en YouTube, y entonces un canal de un ministerio que se llamaba Ríos de Esperanza. Y yo estaba contento porque pues a mí me dijeron hay que grabar unos sermones para el mes de octubre del año 2026. Pues hay proyectos ya con esos canales. Pero a mí me gustó ese canal Ríos de Esperanza, porque al fin y al cabo hay que llevar esperanza para la humanidad. Pero mira, yo les pedí que pusiéramos una palabrita, que agregáramos una palabrita a ese nombre. Y le pusimos la palabra caudalosos. Ríos de Esperanza pasó a ser ríos caudalosos de esperanza. Porque mira, durante mis años de predicación siempre hubo mucha oposición. Pero todas las personas o los cobardes que estuvieron siempre oponiéndose, siempre salieron pisoteados. Y no por mí, sino porque uno más grande que ellos nos dio una promesa. Y yo aprendí a confiar en las promesas. Entramos a YouTube y pusimos esa pequeña palabra, caudalosos. Porque un río es un río y es bonito y agradable, pero mira, un río caudaloso es distinto. Un río caudaloso hace la diferencia, es diferente. Porque ¿quién se mete a detener un río caudaloso? La palabra de Dios, los mensajes de esperanza, no se pueden detener. Siempre hay que darlos. Dios pone su mensaje en sus hijos. Y quiere decirte algo. Dios escoge al mensajero. Al mensajero no le escoge la iglesia. Al mensajero no le escoge el pastor. Al mensajero no le escogían los reyes. Porque mira que Acab tenía 400 profetas. Y Jezabel tenía 450 profetas. Pero como al mensajero de Dios no le escogen ellos. Al mensajero de Dios lo escoge Dios. Y tú, mi amigo y mi hermano, eres un mensajero escogido para estos últimos días. Y como eres mensajero, debes hacer estas 3 cosas. Con esto termino los comentarios. Número 1, ser valiente. Número 2, no rendirse. Y número 3, por supuesto, la confianza en las promesas de Dios. Que el Señor me los bendiga.